Vamos con la tercera parte más oscura de todo esto. Dicen que hay gente que va a votar y está muerta, por ejemplo. La parte oscura de la democracia es cuando vos llegás al cuarto oscuro y te encontrás con que hay una cantidad de boletas y personas a las cuales vos conocés o no, pero que decís, esta persona no se puede presentar. Este es un abogado, esta nunca trabajó, este es un mentiroso, ¿no? Bueno, esa es la parte oscura de la democracia. ¿Cómo llegaron a gastar tanto dinero en boletas o cómo llegaron a tener tanta cantidad de posibles candidatos en las PASO, por ejemplo, que vamos a votar? Y siempre son los mismos. ¡Ja! Bueno, eso también responde a esto que voy a decir ahora. Si el sistema tuviera un sistema de rendición de cuentas como tiene que ser, muchas personas no se podrían volver a presentar. Y esto no es descabellado. Hay países del norte global que están buscando, en algún sentido, prohibirle a que se presenten ciertas personas que ya gobernaron y que en su momento intentaron incluso pervertir o pasar por encima de la democracia, violando normas que son fundamentales. ¿Sí? Hubo una pandemia en el medio, pero también hubo otro problema más. Muchos de esos políticos que estuvieron defendidos, entre comillas, porque tienen fueros, siguen presentándose para mantener los fueros. Esa es la parte oscura de esto. La otra parte oscura de la democracia es el sistema judicial, que siempre está más pendiente de los que están gobernando de que los que dejaron de gobernar. ¿Por qué? Porque al que está gobernando jamás le van a hacer un problema. Eso se cumple siempre. En cambio, aquel que deja el poder pasa a ser como el punching ball, salvo que vuelva al poder. De todas maneras, en Argentina es muy difícil que te condene a alguien, no sé, no sé. Es muy difícil. Por otro lado, hay otra cosa que es importante que hay que decir, que también es oscuro, y me parece que es algo que habría que también trabajar. Es que todo eso, todo ese tiempo que uno tarda en elegir a estas personas, ese tiempo invertido, rápidamente se diluye en estos 3 o 4 meses que son los meses de gracia, que se dicen, una vez que son elegidos. Digamos, el tiempo de gracia antes eran 3, ahora son más que 3, son casi 6 meses. Si te pones a pensar, tenés desde la PASO, que mañana empieza, hasta el 10 de diciembre, que es cuando asumen, ahí ya tenés más de 3 meses. Casi tenés 3 meses y medio. Pero a su vez, después de esos 3 meses y medio, tienen otros 3 meses más, 90 días más o menos, en los cuales ninguna persona eh, osa, en ningún partido osa contradecirlo. Es como si tuviera el poder total, asume con los poderes totales. Más allá que gane por un balotaje por 15, 20, 30 mil votos, nada más de diferencia. Asume el poder total. Entonces esos 90 días que van después del 10 de diciembre, vos sacás la cuenta y decís, bueno, esto empezó en agosto, a mitad de agosto, ¿no? Y termina a mitad de marzo, prácticamente. O sea, son más de 6 meses. Claro, ahí empieza el proceso de... empiezan a pedirle resultados a ese que hace 6 meses atrás le rezaba a la gente y le prometía el oro y el moro, como dice el dicho, para poder llegar al poder. Porque en estas elecciones se está dando, por ejemplo, que hay un sector que tiene algún problema para poder financiarse, entre comillas, porque está fuera
outsider, digamos, no pertenece a algún partido tradicional políticamente hablando, y eso entonces le impide tener un cierto capital o no, pongámoslo en duda, para poder llevar a cabo digamos, todo el tiempo que está hasta que terminan las elecciones. El gasto que se produce, porque una vez que si vos ganás está todo bien, pero si perdés, ¿quién te lo... te agradezco todo el dinero que pusiste para la campaña, pero perdí. Ya está, es como una apuesta, ¿no? Entonces hay muchos para hacer, hay muchos caciques y hay pocos empresarios para tantos caciques. Ese es el otro lado oscuro de la política, ¿no? De la democracia, digamos, el cuarto oscuro de la democracia, por así decirlo. Y voy a este caso, en Estados Unidos, que es por ejemplo el lugar donde siempre se está tomando como ejemplo de democracia, quiero que sepan que en ese lugar los candidatos no son elegidos por el pueblo, sino que uno los vota, pero esos a su vez son elegidos por sus pares y no eligen a la gente más pobre. Por lo general eligen al que tiene más plata, al que reparte más plata. Entonces, es un sistema aristocrático, no tiene nada de democrático. Y acá pasa en algún sentido lo mismo, porque supongamos que alguno de estos pierde y el otro gana. Entonces le dice, bueno, mira, vos perdiste, pero yo sé que tenés mucho caudal de voto, para que no pierdas esa representatividad, es el chamullo, ¿no? Vení, yo te doy un espacio dentro de mí. O sea, termina la mismo que el que vos no votaste, termina en algún sentido metiéndose o haciendo algo o lo que sea. Entonces uno empieza a pensar eh, hacia por qué pasan estas cosas, o por qué suceden estas cosas, qué deberíamos hacer para que no suceda. O sea, preguntas que uno se hace que no tiene respuesta. Pero volviendo a lo que estábamos hablando al principio, el lado oscuro de todo esto, me parece que hay más cosas buenas que malas siempre. Una de las cosas buenas es que se van formando o conformando en la sociedad, y esto es más sociológico que politológico o filosófico, se van conformando núcleos duros de alianzas, entre las cuales está siempre las clases. Yo no quería hablar de clases, pero termino siempre hablando de clases. Como una alianza de clases, ¿sí? Es como un pacto que hacen. Hay algún autor que ha hablado de hegemonía, pero no me voy a meter en eso. ¿Hay una lucha de trincheras? Sí, también. Hay eh, pensadores orgánicos. También hay pensadores orgánicos. Pero más allá de eso, siempre se forma una especie de alianza. Y esa alianza es la que le permite a el que es elegido poder seguir gobernando. Porque si vamos al caso, lo que va a estar detrás de todo esto es mantener la gobernabilidad. El problema de la democracia tiene, o no es un problema quizás, es normal que sea así, es que a veces se pone en duda la gobernabilidad. Pero eso es tan viejo como la democracia, digamos, viene de la época de los griegos. No es que hubo una época donde la gobernabilidad estaba asegurada, nada, eso es mentira. De hecho, las dictaduras tampoco tenían, con lo que significa eso, ¿no? No tenían asegurada la gobernabilidad. Por lo cual la gobernabilidad viene a ser como algo que es normal que esté en duda y que tenga crisis, o que esté en crisis la representación, o que esté en crisis la capacidad que vos tenés de gobernar. Y voy a dar un ejemplo. En estos últimos días hubo una especie como de batalla, ¿no? Empezó en Jujuy con la represión y terminó en Capital Federal con varios muertos, o un muerto por lo menos, que fue producto de la acción policial. Entonces, eso es un costo político. Hay mucha gente que lo usa los muertos para poder ser elegido. No nos olvidemos del 2015. Ese, ese oscuro personaje que no voy a nombrar el apellido, pero todos saben que lo meten en la mitad del tiempo, ¿no? Cuando van perdiendo por goleada y entra y hace 2 goles, ¿no? El fiscal que le gustaban las fiestas
y que nunca se supo qué fue lo que pasó porque que tampoco deberías eso tener una implicancia. Bueno, cerramos acá. Vayan a votar.